¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Recuerden que hoy, como todos los miércoles, tenemos cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted. Por eso lo invitamos a marcar ya el teléfono en la ciudad de Medellín, la línea telefónica 265-7757, 265-7757, si quiere saber cómo va su proceso de reparación o de restitución de tierras. 265-7757. Y también tenemos una línea de WhatsApp para que ustedes también nos envíen por allí sus inquietudes. Esta línea, le reiteramos a todos ustedes, es únicamente para que nos envíen mensajes escritos a la línea de WhatsApp 317-708-1445. 317-708-1445. Y hoy vamos a hablar sobre los resultados de la Ley 1448 en el tema de restitución de tierras. Queremos hablar de cómo digamos que se ha desarrollado este proceso de restitución de tierras para las víctimas del conflicto en Colombia. Nos acompañan en esta oportunidad César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Gracias, César, por acompañarnos. Muy buenas noches para todos y para todas. Y también nos acompaña Alfredo Hernández, profesional de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia. Gracias, Alfredo. Buenas noches, Germán. Buenas noches, César. Buenas noches, comunidad. Bueno, antes de comenzar a resolver las inquietudes de los televidentes que nos están enviando sus preguntas a través de la línea de WhatsApp y de recibir las primeras llamadas, pues César, vamos a hablar de un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas en San Pedro de Urabá. Un ataque de grupos armados, se habla del Clan del Golfo posiblemente, hacia una patrulla de la policía que acompañaba a funcionarios y gente dedicada a este proceso de restitución de tierras. Hubo 8 policías muertos y pues hubo tremenda situación allá. Lamentamos la situación, enviamos nuestro saludo a las familias de los policías, pero ustedes como Forjando Futuros que acompañan a estas personas en el proceso de restitución tienen algo que decir frente a esto. Así es, Germán. Toda vida es valiosa. En ese sentido, la Fundación Forjando Futuros rechaza el asesinato de policías que acompañaban con misión de la Unidad de Restitución de Tierras en Urabá. La Fundación condena el asesinato de los 8 policías que realizaban labores de acompañamiento a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras y el Juzgado Itinerante de Restitución de Tierras en el corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá y expresa toda la solidaridad y acompañamiento a las familias de los funcionarios fallecidos. El asesinato de esos policías demuestra la debilidad de la política de restitución de tierras, que además ha dejado 19 reclamantes muertos en Urabá. Los más recientes, Mario Castaño, asesinado el 26 de noviembre de 2017, y Hernán Bedoya, el 8 de diciembre del mismo año. Esto sumado a las amenazas, agresiones y desplazamientos constantes en la zona. Condenamos lo sucedido, esperando que el gobierno preste la totalidad de las garantías de protección para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y reiteramos la necesidad de una lucha frontal contra la impunidad de la que gozan los que han financiado, patrocinado, fomentado los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos contra las víctimas de despojo. En el Urabá antioqueño se han presentado 6.400 solicitudes y se han resuelto judicialmente 185 casos en 120 sentencias. Hasta la fecha, solo han sido restituidas 4.146 hectáreas en las zonas donde los paramilitares fueron los principales victimarios, siendo responsables del 81% de los hechos. De esta forma, reiteramos nuestro apoyo a las familias y a esta zona tan golpeada por el conflicto armado, donde a pesar pues, de la existencia de los acuerdos de paz, aún se vislumbra la existencia de este conflicto y podemos hablar por ello de posacuerdos, no de posconflicto, y en ese sentido un llamado de atención para la comunidad y para el gobierno nacional para que haga efectivo estos acuerdos en las zonas del Urabá antioqueño. Pues nosotros desde este programa también rechazamos este ataque contra estos policías y contra la gente de la Unidad de Víctimas y de Restitución de Tierras que estaba haciendo su trabajo. Recuerden ustedes que de eso es lo que hablamos aquí. Son personas que perdieron sus tierras, son personas que fueron despojadas a la fuerza por grupos armados ilegales hace mucho tiempo y que gracias a la ley de víctimas, de lo que vamos a hablar precisamente sobre esto, han logrado mediante esos procesos y sentencias que se les devuelvan sus tierras o que al menos se les conceda derecho a volver al lugar de donde fueron despojados, sacados, desplazados, pero con esa presencia de grupos armados allí
atacando a la fuerza pública y atacando a los funcionarios y a la misma gente, a los reclamantes, muchos líderes ya asesinados, pues así sí muy difícil tener paz. Tenemos que rechazar desde todo punto de vista este tipo de ataques y exigir también del gobierno nacional, de las autoridades, pues más acompañamiento, de la justicia, más celeridad en investigaciones para que estas personas no sean revictimizadas y que no aparezcan nuevas víctimas como los 8 policías que fueron asesinados hoy. Antes de hablar del tema del balance de la ley 1448 en el tema de restitución de tierras, pues vamos a recibir la primera llamada de la noche. Teníamos el caso del señor Orlando que escribía desde Medellín y nos dicen que tenemos la hija del señor Orlando. Nos está llamando la señora María a propósito de la inquietud que nos había escrito en el WhatsApp el señor Orlando. Doña María, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches. Bienvenida, la escuchamos. Buenas noches. Bueno, gracias. Mi papá tiene más de 78 años. Él fue, digamos, él le dijeron que ya había sido incluido hace más de 4 años, pues, y esta es la hora que todavía él no lo han llamado. Él es una persona discapacitada, entonces quería saber cómo va el proceso de él. María, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Alfredo tiene respuesta para usted. Buenas noches. María, como ya se manifestó, el homicidio de don Edgar de Jesús Higuita, su hermano entonces, está reconocido y es el caso que ocurrió en 1995 en Medellín y se encuentra reconocido por la ley 1448. Ya se determinó que la indemnización para este hecho serán otorgadas tanto para el señor Orlando y su esposa. No quedan para la indemnización sus hermanos, ya que por la ley 1448 los hermanos no son sujetos de la indemnización. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se va a hacer la respectiva indemnización? Resulta que es de aclarar que la Corte Constitucional emitió en el 17 de junio de 2017 el auto 206 en donde dice que se tienen que priorizar las indemnizaciones, ya que de los 1.122 municipios que tenemos víctimas, todos los municipios nos dicen, por favor, nuestra indemnización, y se hacen acciones constitucionales, derechos de petición, tutelas, exigiendo la respectiva indemnización. Por lo tanto, la Corte Constitucional dice, vamos a priorizar. Ahora, ¿a partir de cuándo se prioriza? Se está a la espera que próximamente va a salir el decreto que va a determinar cómo se va a priorizar a todas las personas que nos están solicitando la indemnización. Entonces, se espera que posiblemente en este mes, a más tardar al otro, sale la respectiva, el decreto que determina cómo se va a priorizar a todas las familias que están solicitando la indemnización. Tan pronto salga el decreto, nos vamos a dar cuenta cómo es que es la priorización, y a partir de ahí nos debemos de acercar a los puntos de atención cuando nos damos cuenta que en verdad soy una familia priorizada para la indemnización. Y termino aclarando lo siguiente: hay víctimas directas y víctimas indirectas. Por ejemplo, víctimas directas, secuestro, mina antipersonal, violencia sexual. Estas víctimas directas son indemnizadas prioritarias que las víctimas indirectas. ¿Cuáles son las víctimas indirectas? Por ejemplo, el homicidio. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos en el momento de determinar cuándo va a ser mi indemnización. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero nosotros los invitamos a seguir marcando la línea telefónica 265-7757, 265-7757 en Medellín, desde cualquier lugar del país, para que averigüen cómo va su proceso. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto, este programa es para usted.
Nos acompañan delegados de la Fundación Forjando Futuros, que acompaña a las víctimas en el tema de restitución de tierras, y también delegado de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia, Alfredo y César. César, hablemos de ese balance hasta el momento, restitución de tierras, devolver a la gente las tierras que le quitaron. ¿Quiénes tienen derecho y cómo ha sido el balance hasta ahora? Bueno, recordemos que lo que fue el 9 de abril se conmemoró en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Fue esta semanita ya, no hace mucho. El lunes. Fue el lunes. En ese sentido, la ley 1448 se expide en el año 2011. Como consecuencia de esta ley, se ha ejecutado por parte del presupuesto, tanto en materia de restitución de tierras como en materia de atención y reparación a las víctimas, un total de 61 billones de pesos, desde el año 2012 hasta el año 2017. Y de alguna forma, pues, es una ley que nos llama a todos, nos convoca a todos, tanto a las víctimas como beneficiarias de esta ley, como a la sociedad misma, en el sentido de que implica participación activa, tanto por el Estado, los medios de comunicación, el empresariado y la sociedad, porque lo que se busca con esta ley es un cobijamiento de las víctimas, abrazarlas dentro de su soledad, que el Estado y la sociedad inicien los actos para su reparación y que todo el grupo de la comunidad garantice las condiciones para la no repetición de estos hechos. En ese sentido, pues, para el tema de reparación se ha estipulado para las víctimas de despojo y abandono de tierras, aquellas que han sido despojadas del predio, que serán obligadas a abandonarlo a partir del año de 1991. Entonces, recordemos que no aplica para todas las víctimas de despojo y abandono durante todo el marco del conflicto armado, que ya tiene más de 50 años de estar, pues, en vigencia, sino que a aquellas víctimas a partir del año de 1991, tomando como referente el marco constitucional nuevo, y por ellos a partir del 1 de enero. Muy bien. Vamos a atender, César, rápidamente una llamada para que no nos espere más. En la línea, Diana, que nos está llamando desde el municipio de Bello. Diana, buenas noches, bienvenidas al programa. Muy buenas noches. La escuchamos. Los felicito por el programa. Gracias. Mira, a mí me mataron mi único hijo en el 2002. Y en octubre del 2017 me llamó la doctora Sandra Méndez de la Fiscalía. Diana, le pido un favor que le baje el volumen al televisor y hablemos por el teléfono, porque mientras usted se escucha, perdemos un poquito de tiempo. Hablemos por el teléfono. Siga, por favor, con su relato. Diana. Mira, entonces, ¿cómo le parece que en el 2012 a nosotros ya nos reconocieron 11 millones? Y ahorita, en octubre del 2017, me llama la doctora Sandra Méndez de la Fiscalía. Yo fui y me presenté con mi nieto. En el 2002 mi nieto tenía 7 años, ahorita ya me acaba de cumplir 22. Entonces yo le llevé el recorte del colombiano, porque antes no lo había conseguido, y mi hijo está registrado como 57995, Comuna 11, 2002. Diana, ya tenemos respuesta, Alfredo, para ella. Diana, Alfredo Hernández tiene para usted respuesta a la inquietud. Doña Diana, buenas noches. Doña Diana, está claro, ya se recibió el 50% de la indemnización de su hijo, Wilmer Andrés Arias Díaz. Esa indemnización se le entregó a Claudia Patricia Ceballos, la compañera permanente de su hijo. Queda pendiente el 50% para entregarle a Kevin Andrés, que es su nieto. Y con mucho respeto, doña Diana no es sujeto de indemnización, ya que la indemnización por la ley 1448 determina que
La indemnización primero es para los hijos, luego para las esposas o los esposos. Si no tiene hijos, si no tiene esposa, entonces pasa la indemnización a los padres. Pero en este caso, como está la esposa, doña Claudia, y Kevin, la indemnización es para ellos. ¿Cuándo va a ser la indemnización, el monto que resta, es decir, el 50%? Como lo hemos explicado, depende del presupuesto que tenga la unidad para las víctimas para estar reparando cada año. Por lo tanto, ya, de acuerdo al auto 206, como lo acabamos de determinar, su hijo Kevin va a estar a la espera del recurso para su indemnización en el momento correspondiente. Como le hemos dicho, las indemnizaciones son graduales y progresivas y de ahora en adelante va a ser priorizada a partir de lo que determine nuestro decreto de priorización de indemnizaciones. Les recordamos a ustedes que estamos en directo, pueden llamar a la línea telefónica en Medellín 265-7757 para que averigüen cómo va su proceso en este tema de la ley de víctimas, el tema de reparación y restitución de tierras. Hoy estábamos hablando sobre restitución de tierras. César, hasta el momento, en lo que va corrido de esta ley, bueno, nos están diciendo que hacemos la seña, voy a hacerle la pregunta, que tenemos que ir a la pausa, le hago la pregunta y la respondemos después de la pausa. ¿Cuántas personas beneficiadas con restitución y cuántas hectáreas? Para que por favor lo respondamos después de la pequeña pausa que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, el tiempo vuela, ya casi estamos llegando al final, pero rápidamente una pregunta que le había dejado planteada a usted, César. ¿Cuántas personas beneficiadas ahora con la restitución y cuántas hectáreas entregadas? Bueno, debemos decir en primer lugar que los jueces de restitución de tierras han emitido 3.400 sentencias. De estas sentencias, en promedio, se están resolviendo aproximadamente 2 casos. Ahora bien, ¿qué comprende un caso? Este involucra tanto a las personas que eran ocupantes, poseedoras o propietarias del predio que se vieron en la obligación de abandonar o que se vieron despojados de él, como su núcleo familiar, lo que comprende hijos, padres y hermanos. Son todo ese componente el que se ve beneficiado por la ley de restitución de tierras y sobre todo por los fallos que emiten los jueces de restitución. En ese sentido, pues la suma sería bastante amplia, 3.400 casos, dos casos en promedio por cada una de las sentencias y todo el lucro que este comprende. En cuanto al número de áreas de hectáreas, se debe decir que el 4.5 de lo que se tenía proyectado restituir se ha logrado hasta el momento. ¿Cuánto es el total que se esperaba restituir? 6.500.000 hectáreas. O sea que aún queda un trabajo bastante arduo por realizar. Un poquito hasta ahora. Un trabajo bastante arduo. 4.5 es un porcentaje mínimo. Un porcentaje mínimo donde de todas formas se tiene un marco de... Las personas han hecho unas declaraciones, pero como consecuencia de hechos como el de San Pedro de Urabá, las personas aún se encuentran muy temerosas de presentar las solicitudes y en ese sentido no lo hacen por miedo a las represalias que eventualmente los grupos armados puedan tener hacia ellas. Asimismo también como el tema del desconocimiento frente a los lugares o puntos de atención donde pueden ir a presentar su solicitud frente a este tema de restitución de tierras. Muy bien, tenemos llamada de Pedro, nos llama desde Medellín. Pedro, buenas noches. A Pedro le pido por favor que no hablemos solo por el teléfono, no escuche la llamada por el televisor porque nos demoramos más. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, muchas gracias, Norberto, por el programa. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Hay una duda al respecto. En el 2012 se hizo una declaración por un hijo de la madre de un familiar. La señora fue aceptada y se había mandado una cantidad de exámenes donde ella tenía problemas de esquizofrenia, del corazón, de los pulmones. Esta señora contaba ya con 95 años. Hizo varias veces la priorización y estaba esperando la priorización. La señora murió debido a esa cantidad de todos esos problemas que tenía, esperando, pero ya había sido aprobado. Por lo tanto, nosotros tenemos que la familia o la hija tienen el derecho a recibir entonces la priorización
y lo que le tocaba a la señora. Pedro, muchas gracias. Le tenemos respuesta, Alfredo. Don Pedro, buenas noches. Don Pedro, funciona de la siguiente manera. Cuando se va a hacer una respectiva indemnización, se entrega una resolución que es un acto administrativo en donde se determina la indemnización de la señora o del señor corresponde a esto, a esto y a esto, y cuando ya hay una resolución y la familia, cuando llega esta resolución, antes de que la familia, antes de que haya muerto la persona, entonces el monto se redistribuye en los familiares. Si la resolución llega antes de que la familia, de que la persona muera, pero si la persona muere y ya le llegó el acto administrativo o la resolución, entonces esa indemnización entra a sucesión. Si tiene la resolución antes de que muera, simplemente los pagos se redistribuyen. Si no ha llegado la resolución, entonces entra a sucesión. Muy bien, y tenemos el caso de la señora María Noemi. Alfredo, también ella nos había enviado la inquietud a través de la línea de WhatsApp. Usted me decía que es un caso que es interesante, que vale la pena que rescatemos esta noche. ¿De qué se trata? Doña María Noemi. María Noemi fue incluida por desplazamiento y homicidio. Por desplazamiento ocurrido en 1993 en Medellín. ¿Y qué es lo interesante? El hecho ocurre en 1993, pero ella lo declara en el 2015. Fue un hecho que lo declaró a los 22 años que ocurrió el hecho. Y aquí hemos manifestado que quienes tienen más de 10 años de haber ocurrido un hecho victimizante, muchas veces se les suspende la atención humanitaria. Pero esta señora, a pesar de que este hecho ocurrió hace 22 años, ella hoy recibe las atenciones humanitarias porque se tiene reconocido que tiene carencias en alimentación y en alojamiento. Por lo tanto, doña Noemi hoy está recibiendo las ayudas humanitarias. La última la cobró el 27 de noviembre. Hay que esperar 4 meses para que vuelva y se coloque su giro para que su giro se consigne. Por lo tanto, la esperamos a partir inclusive de mayo que se acerque al punto de atención que le corresponde para mirar si ya tiene la ayuda humanitaria. Y con respecto a el homicidio de Jorge David, pues la señora ya se encuentra documentada, el caso está reconocido y como lo hemos manifestado, a la espera del presupuesto para la respectiva indemnización de su hijo Jorge Iván, que ya está documentado, no se tiene que ir al punto de atención, simplemente a la espera que llegue su indemnización. Bueno, 2 minutos rápidamente. En 1 minuto, César, ¿quiénes fueron despojados de las tierras en este conflicto? Bueno, en el conflicto armado las principales víctimas de este fueron los pequeños campesinos, las personas que de alguna forma nos garantizan a nosotros nuestros alimentos, aquellos pequeños propietarios que laboran la tierra con ellos directamente. Entonces es una población bastante vulnerable la que se pretende de alguna forma recuperar con esta ley 1448, brindarles todo el apoyo para que de alguna forma puedan recuperar su proyecto de vida. Y rápidamente también, Alfredo, para las personas que necesitan saber los puntos de atención en Medellín, porque hubo unos cambios. Bueno, el cambio principal es el centro de atención de Palermo, que muchas personas todavía solicitan por él. El centro de atención de Palermo ya no existe. Ese punto fue trasladado para el barrio Caribe, que queda en la calle 75, número 64C22. Y los otros 2 puntos, que son el de Belencito, que queda en la carrera 92, número 34 de 93, y el de Cauces, que queda en la carrera 6AB, número 47A 99, arriba de las Gemelas en Buenos Aires. Y tenemos los puntos de atención en Bello, que queda en la carrera 52, número 5150. Es de aclarar que en Bello se atiende con cita previa, por lo tanto, quien necesite ir a Bello requiere
llamar al teléfono 604-7944, extensión 1301. Hay otro punto de atención en Itagüí, en la Casa de la Justicia, y hay otro punto de atención en Santo Domingo, en la Casa de Justicia. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, feliz noche. César, muchas A gracias. ustedes muchas gracias, feliz noche. Que tengan todos ustedes una feliz noche.